Durante 12 años, 4 meses y 17 días, Elías había cruzado la puerta de cristal del restaurante exactamente a las 8 de la noche. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Su apariencia era un monumento a la inmutabilidad. Llevaba un abrigo de lana color carbón, demasiado grueso para la primavera y demasiado desgastado para el invierno. Usaba un sombrero de ala corta que se quitaba con un movimiento mecánico, y tenía unos ojos que alguna vez fueron de un azul vibrante, pero que ahora estaban desteñidos por la constante fricción del remordimiento. Tomaba asiento en la misma mesa de la esquina, la número 7, siempre de espaldas a la pared y de cara a la puerta. Su pedido, murmurado con una voz que sonaba como hojas secas siendo aplastadas, nunca variaba: un estofado de res, un vaso de agua sin hielo y 2 tazas de café negro. La camarera de turno servía la comida, cobraba en efectivo y se retiraba de inmediato. Todos en el Faro conocían la regla no escrita: no hables con el hombre de la mesa 7. No porque fuera peligroso, sino porque su silencio era como un muro de hielo oscuro, impenetrable y frío. Mientras comía en absoluta quietud, Elías realizaba su ritual más extraño. De un bolsillo interno del abrigo extraía una pequeña caja de madera de caoba, pulida por el roce constante de sus pulgares. La colocaba exactamente en el centro de la mesa, justo entre su taza de café y la taza humeante que reposaba frente a la silla vacía. Nunca abría la caja. Solo la miraba, en silencio, mientras el segundo café se enfriaba hasta convertirse en un charco oscuro y amargo. A las 9 de la noche en punto, guardaba la caja, dejaba el dinero exacto más una generosa propina bajo el salero, y se marchaba hacia la bruma nocturna. Así fue, ininterrumpidamente, hasta que llegó Clara. Clara no era de esa ciudad. Había llegado a la costa huyendo de sus propias tormentas invisibles. Era una mujer de 30 y pocos años, con una intuición afilada por la adversidad y una empatía que, a menudo, le resultaba una carga más que un don. A diferencia de los otros empleados, que veían a Elías como parte del mobiliario, Clara lo vio inmediatamente como lo que realmente era: un hombre que se estaba ahogando en cámara lenta. Yo, que puedo leer los latidos del corazón de Clara, sé que la primera vez que ella atendió la mesa 7, sintió un frío antinatural irradiando, no del clima, sino del alma del anciano. No te molestes en preguntarle qué tal estuvo el día, niña, le había advertido Tomás, el viejo gerente, mientras frotaba un vaso con un trapo raído. Ese hombre es un reloj suizo roto. Siempre marca la misma hora, siempre hace lo mismo. Solo sírvele sus 2 cafés y déjalo en paz. Pero Clara comenzó a observar los detalles que los demás ignoraban por completo. Notó cómo los nudillos de Elías se ponían blancos cuando alguien abría la puerta del local de forma abrupta, como si esperara a alguien, solo para que la decepción le encorvara 1 milímetro más la espalda al ver que era un extraño. Notó que la caja de madera de caoba no era un simple objeto, era un ancla. Y, sobre todo, notó cómo miraba la segunda taza de café. No la miraba con indiferencia, no. La miraba con un terror reverencial. Durante semanas, Clara cumplió su labor en silencio. Vertía el café en ambas tazas, sentía el vapor rozar su rostro y se alejaba. Sin embargo, su mente era un hervidero de teorías. ¿Era una viudez que no podía superar? ¿Un amigo perdido en la guerra? ¿Un hijo ausente? Cada noche, el misterio se condensaba en el aire del restaurante. La tensión silenciosa entre la camarera que quería sanar y el cliente que se negaba a ser salvado comenzó a crear una órbita gravitacional propia en la mesa 7. Clara sabía que el hombre estaba atrapado en un bucle de penitencia. Y ella, que conocía bien el sabor de la culpa, decidió que la soledad de ese hombre ya había durado demasiado. La noche del 14 de noviembre trajo consigo una de esas tormentas costeras que parecen querer arrancar los cimientos del mundo. El viento aullaba contra los ventanales del Faro, haciendo temblar los marcos de aluminio. La calle estaba inundada, las farolas parpadeaban moribundas y, como era de esperarse, el restaurante estaba desierto. A las 7:59 de la tarde, Tomás le dijo a Clara que cerrara la caja registradora. Nadie en su sano juicio saldría con ese clima. Pero a las 8 en punto, exactas, la campana de la puerta sonó con violencia. Empapado, temblando ligeramente, pero con la postura de una estatua de granito, entró Elías. Dejó un rastro de agua en el linóleo hasta llegar a la mesa 7. Se quitó el sombrero destilando lluvia y se sentó.
Clara tragó saliva, tomó la jarra de café humeante y caminó hacia él. La luz fluorescente sobre ellos emitía un zumbido eléctrico que parecía el único sonido del universo, además del trueno ocasional. Esa noche, Elías lucía diferente. Como alguien que puede ver el desgaste del espíritu, noté que la reserva de energía que lo había mantenido en pie durante 12 años se estaba agotando. Sus manos temblaban mientras sacaba la caja de madera de su abrigo empapado. La colocó en la mesa, pero esta vez, uno de sus dedos se quedó rozando el pequeño cerrojo de bronce. Clara sirvió la primera taza. Elías asintió levemente. Luego, ella se movió hacia el asiento vacío y vertió el líquido oscuro en la segunda taza. El vapor subió, mezclándose con el olor a lluvia y lana húmeda. Tomás estaba en la cocina trasera, ajeno a lo que ocurría. El restaurante entero parecía contener el aliento. Elías cerró los ojos, y una única y solitaria lágrima, traicionera e inesperada, escapó de su ojo derecho, perdiéndose en las profundidades de sus arrugas. Esa lágrima fue el detonante. Clara supo, con una certeza absoluta, que si permitía que ese hombre se levantara y se fuera esa noche sin ser tocado por la gracia de la conexión humana, él no volvería jamás. Se apagaría como una vela sin oxígeno. Clara no dio el paso atrás que indicaba la rutina. Se quedó de pie junto a la silla vacía. Elías, sintiendo la anomalía en su riguroso universo, abrió los ojos. Levantó la mirada hacia ella con una mezcla de confusión y pánico velado. «Señor», dijo Clara. Su voz era suave, pero tenía el peso del plomo. Era la primera vez en años que alguien dirigía una palabra que no fuera del menú a la mesa 7. Elías no respondió. Su mandíbula se tensó. Su instinto primario era apartar la mirada, cerrarse herméticamente, pero algo los ojos castaños de Clara lo ancló. Era la compasión desnuda. Clara apoyó una mano en el respaldo de la silla de enfrente. El corazón le latía desbocado, plenamente consciente de que estaba cruzando una línea sagrada e invisible. «Señor Elías», continuó, habiendo escuchado su nombre alguna vez de labios de Tomás, «llevo meses viéndolo mirar esta silla. Lo veo traer esa caja como si llevara el peso de una montaña entera». El hombre hizo ademán de levantarse, la ofensa y el miedo luchando en su rostro, pero las piernas no le respondieron. El agotamiento era demasiado grande. Y entonces, con la tormenta estallando en un trueno ensordecedor fuera del cristal, Clara le hizo la pregunta que durante más de una década nadie se había atrevido a formular. No fue un cómo está ni un por qué hace esto. Fue una cirugía precisa, directa al alma. ¿Qué es lo que guarda en esa caja, Elías, que le hace creer que no merece ser perdonado? ¿A quién estamos esperando que se beba ese café, sabiendo que la persona que tiene que perdonarlo es usted mismo? El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Ni siquiera el zumbido de la lámpara parecía existir. Elías dejó de respirar. Sus ojos, fijos en Clara, se abrieron de par en par. La fortaleza de 12 años de muros de contención acababa de ser dinamitada por la simple, pura e invasiva luz de la verdad de una extraña. Debo retroceder ahora, solo un instante, al año 2014. Elías era entonces un padre orgulloso pero implacable, un hombre de negocios que creía que el éxito se medía en severidad. Su hija, Sofía, era su antítesis, un espíritu libre, artista, caótica. Habían tenido una discusión monumental sobre las decisiones de vida de ella. Se habían gritado cosas imperdonables. Sofía, llorando, le había propuesto verse a las 8 de la noche en el faro antes de tomar un tren para mudarse a otro país. «Para hacer las paces, papá. Por favor», le rogó. Elías, dominado por su orgullo tóxico, decidió darle una lección. Decidió que la haría esperar. Llegó al restaurante a las 8:30. Al llegar, encontró solo una taza de café intacta sobre la mesa 7, ya fría, y una pequeña caja de madera de caoba que Sofía había dejado para él. El cantinero le dijo que la chica se había ido llorando hacia la estación bajo una lluvia torrencial. El tren de las 8:15 descarriló aquella noche. No hubo sobrevivientes. Volviendo al presente, Elías soltó un sonido que no era humano. Era el aullido de un animal herido en el fondo de una cueva. Sus manos temblorosas fueron hacia la pequeña caja de madera. Bajo la mirada expectante y llena de lágrimas de Clara,
El anciano deslizó el pestillo de bronce. Un crujido seco resonó cuando la tapa se abrió por primera vez en 12 años. Dentro, descansando sobre un forro de terciopelo descolorido, había un reloj de bolsillo de plata roto, detenido exactamente a las 8:15, y una pequeña nota doblada. Elías tomó el papel, frágil y amarillento, y con una voz que era apenas un hilo, leyó en voz alta lo que había guardado en secreto, lo que había leído 1000 veces en su mente atormentada. Papá. Sé que eres duro porque crees que así me proteges del mundo. Pero el mundo no me asusta perderte a ti. Te esperé. Te perdono por no llegar, porque sé que me amas a tu manera. Por favor, perdónate tú también. Con amor, tu Sofía. Elías rompió a llorar. No fue un llanto contenido, sino un diluvio. Todo el dolor, toda la culpa autoimpuesta, todas las noches de invierno sentado en esa silla esperando castigarse a sí mismo por su orgullo, se derramaron sobre la mesa del faro. Clara no dijo nada. Hizo lo único que se debía hacer, se sentó en la silla vacía, tomó la mano temblorosa y fría del anciano entre las suyas, cálidas y firmes, y lo acompañó en su duelo pospuesto. El llanto duró lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente se apaciguó, la tormenta afuera también había comenzado a ceder, dejando solo el sonido rítmico de la lluvia fina sobre el pavimento. Elías levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero para mí, que observo lo invisible, la diferencia era abismal. La niebla lechosa de la culpa que había opacado sus pupilas se había disipado. Miró a Clara y, por primera vez, vio a la persona, no al uniforme. Ella me perdonó antes de irse, susurró Elías, con asombro, como si acabara de comprender la nota tras 12 años de leerla. Y yo pasé todo este tiempo castigándome en su nombre. Pensé que, si sufría lo suficiente, si sentía el dolor de esta silla vacía cada noche, le demostraría cuánto lo siento. El sufrimiento no es amor, Elías, respondió Clara con suavidad, apretando sus manos. Sofía dejó esa nota para liberarlo, no para que construyera una cárcel con ella. Ya es hora de dejarla ir. Ya es hora de que usted también se vaya a casa. Elías miró la segunda taza de café. Ya estaba completamente fría. Lentamente, con una reverencia solemne, Elías tomó la segunda taza, la levantó ligeramente en el aire como en un brindis silencioso hacia el techo, y luego, rompiendo la regla más sagrada de su penitencia, se la llevó a los labios y bebió el líquido amargo y frío. Al tragarlo, cerró los ojos y sonrió. Era una sonrisa astillada, triste, pero infinitamente hermosa. Guardó la nota y el reloj en sus bolsillos. Dejó la caja de madera abierta y vacía sobre la mesa. Se levantó. Su postura ya no era la de un hombre que cargaba un yunque invisible, era la de un hombre cansado, sí, pero libre. Gracias, Clara, dijo. Nunca le había preguntado su nombre, pero lo había leído en su placa. Se puso el sombrero, se abotonó el abrigo húmedo y caminó hacia la puerta. La campanilla sonó, y Elías desapareció en la noche. Al día siguiente, a las 8 de la noche, Clara preparó involuntariamente la jarra de café fuerte, miró hacia la puerta. 8:01. 8:05. 8:30. La mesa 7 permaneció vacía. Tomás se acercó, mirando la mesa desocupada y luego a Clara, con una expresión de perplejidad. No vino, dijo el viejo gerente, frotándose la barbilla. Después de tantos años. ¿Crees que le pasó algo malo? Clara miró el lugar donde solía estar la caja de caoba, sintiendo una cálida sensación de alivio expandirse en su pecho. Sonrió levemente mientras secaba una taza limpia. No, Tomás. Al contrario, respondió ella, mirando la luz de la calle brillar sobre los charcos. Creo que anoche, por fin, a Elías le pasó algo bueno. Una pequeña casa al otro lado de la ciudad, un anciano dormía profundamente por primera vez en más de una década, sin fantasmas que lo atormentaran. La silla estaba finalmente vacía, porque el alma de quien la ocupaba había encontrado la paz.